Bien, en este video vamos a usar una herramienta que encontré en línea, que es una macro de Excel que permite la generación de funciones de fragilidad. Entonces, vamos a ver cómo esta hoja de cálculo nos sirve a nosotros para obtener esa curva de fragilidad. Y fue desarrollada por la Universidad de Toledo por Shivani Gandesh, entonces todo el crédito para él en su proyecto. Entonces, ¿en qué consiste esta ayuda? Bueno, acá todo lo que es en azul son campos que yo debo llenar, mientras lo que ya está en gris es simplemente la presencia de algún botón. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿O cómo lo utilicé yo para generar mis curvas de fragilidad? Nos dicen cuántas son las intensidades que nosotros vamos a utilizar. Entonces, yo en este caso dije que voy a analizar 10 intensidades. Esas 10 intensidades van desde aceleraciones de 0.1 veces el valor de la gravedad hasta 4 veces el valor de la gravedad, que ya son sismos bastante grandes. ¿Listo? Entonces acá yo digo, voy a utilizar 10 intensidades. ¿Cuál va a ser el nivel de intensidad o lo que voy a estar midiendo esa intensidad? Va a ser en aceleraciones del suelo, del terreno, y la unidad va a ser en unidad de G o de gravedad. Una vez que yo inserte estos tres parámetros, aquí le digo a este botón que me genere la tabla. Él me va a generar entonces esas 10 intensidades y aquí en azul yo le voy a colocar ese nivel de intensidad, como quiero yo que se vaya incrementando. Entonces yo aquí empecé de 0,1 veces G, después a 0,3, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Esto yo lo voy a utilizar o lo voy a escoger según mi criterio. Para cada nivel de intensidad, ¿cuántos análisis voy a llevar a cabo? Entonces yo digo, voy a hacer 3 análisis. ¿Listo? ¿Y cuál va a ser mi parámetro de demanda de ingeniería? En este caso yo voy a utilizar la deriva. ¿En qué unidades va a estar ese parámetro? En porcentaje. ¿Y cuántos niveles de performance o de desempeño voy a considerar? Entonces yo le digo, voy a utilizar 5 niveles de desempeño. Estos niveles de desempeño los podemos consultar en bibliografía relacionada a ver cuáles son. Puedo utilizar 3 niveles si solo quiero considerar ese número. Y acá me va a decir, bueno, para el nivel de desempeño 1, el límite de deriva máximo es del 0.5%. Ya para el nivel 5, que ya sería colapso, mi límite de deriva sería el 2.5%. Entonces, estos parámetros, estos límites están establecidos en bibliografía. ¿Cuál va a ser mi número o el mínimo valor de intensidad de la función de fragilidad? 0. Y mi máximo pues es el 4 veces G, que yo lo coloco acá. Y aquí nuevamente, bueno, para crear los niveles de desempeño también le tengo que dar acá a este botón. Y luego yo le coloco los valores de los límites para cada uno de los estados límites de desempeño. Y luego también cuando le dé estos dos valores voy a crear esta tabla que él me la va a generar automáticamente. Ahora, ¿qué me va a generar en sí la tabla? Solamente estos valores de aceleración. Entonces, dijimos que por cada intensidad, aquí están todas las intensidades, voy a hacer 3 análisis, ¿cierto? Entonces, para mi primer nivel de intensidad, que era de 0.1 veces la gravedad, voy a obtener 3 resultados de deriva. Entonces, ¿esto con qué finalidad es? Es la finalidad de hacer un promedio, ¿sí? Porque todo esto es una función probabilística y de estadística. Entonces, para ello necesito tener varios valores. Entonces, para que no se haga tan extenso, pues solamente hice con 3. 3 eh, análisis considerados por cada nivel de intensidad. Entonces, yo aquí me voy a mi modelo, ¿cierto?
Y en el modelo, en cada load case, si ven acá que yo tengo cada uno de las intensidades que voy a considerar, pero cuántos análisis hice. Entonces, por ejemplo, del R1, que es el registro sísmico 1, a una intensidad de 0.1 veces la gravedad. Luego hice con un registro sísmico 2 a un nivel de intensidad de 0.1 veces la gravedad. Y luego también lo hice con un registro 3, ¿cierto? Entonces, también con ese nivel de intensidad de 0.1 veces G. Entonces, cada análisis sísmico voy a utilizar, en este caso, 3 registros, que son estos que tengo acá. ¿Listo? Entonces, cabe aclarar que esos registros sísmicos han sido corregidos, filtrados y además escalados a nuestro espectro de diseño. Entonces, hay que tener en cuenta eso también. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Cuál es el comportamiento de nidificación a ese nivel de intensidad? ¿Sí? En cuanto a deriva, que es el parámetro que estoy analizando, para cada uno de esos registros sísmicos. Entonces, si quiero tener más registros sísmicos, pues voy a llevar más análisis. Aquí le puedo cambiar ese valor. Entonces ya tendría que tener 7 registros sísmicos, si quiero hacer 7 o 14, como en algunos análisis que nos los exige el código, que al menos debo tener 14 pares de acelerogramas. ¿Listo? Entonces esto, para hacerlo corto, solamente utilicé 3. Y acá, si entramos, por ejemplo, y vemos este, acá estoy considerando solamente en una dirección y este registro del terremoto de Kobe, pero está escalado a 0.1 veces la gravedad. Entonces, si de esa manera también voy a hacer para la intensidad de 4 veces G, y ahí sería 4 veces eh, ese registro, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, 4 veces el valor de la gravedad sería la intensidad en este caso, pues nuestro factor de escala sería este. ¿Listo? Entonces con cada uno de esos casos yo voy y chequeo cuánto fue mi valor de deriva, que es lo que realmente estoy yo analizando en este caso. Entonces no es desplazamiento, vamos a darle máximo story drift. Y acá pues vamos a decir, bueno, ¿cuánto fue para este registro 3? ¿Cuánto fue mi máxima deriva? Entonces ahí voy a tener la máxima deriva y en qué piso se dio. ¿Listo? Entonces esos valores son los que yo voy a tener en cuenta luego para ir alimentando mi tabla acá. ¿Listo? Un porcentaje, acuérdense de eso. Entonces yo voy a ir agregando esos valores aquí. Entonces, como se dan cuenta, son varios análisis lo que tengo que ejecutar, y esos análisis no lineales pues toman bastante tiempo para el programa realizar. Entonces, una vez que yo haya colocado todos esos valores acá, que son los que están en azul, recuerden, azul es todo lo que yo estoy indicándole a la hoja de Excel, le doy aquí generar las funciones de fragilidad. ¿Y qué va a hacer el programa? Me va a calcular esto y aquí me va a decir, mira, mi desviación estándar es de tanto y el logaritmo natural de la desviación estándar es de tanto. ¿Listo? Me va a generar toda esta tabla para cada uno de los estados límites, y ahí yo puedo ver luego mis gráficas que me van a decir a mí cuál es la probabilidad de falla o de exceder esos estados límites. Entonces, si yo digo a esta, a 0.5%, que es, digamos, que esté operativo mi edificación, para una intensidad, por ejemplo, de, digamos, 0.8 veces G, me voy acá, tengo un 80% de
probabilidad de excedencia ese estado límite que es de 100% de que el edificio quede operable o en operación. ¿Listo? Mientras que para colapso, a ese mismo nivel de intensidad, tengo solamente un 35% más o menos de probabilidad de excedencia de ese estado límite. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos va a servir a nosotros estas curvas de fragilidad sísmica para ver el peligro asociado y ver cuánto se puede estar excediendo cada uno de esos estados límites que yo definí al principio. Entonces, como se dan cuenta, todo esto es un tratamiento estadístico, pero nos sirve a nosotros como función de decir si una edificación, un diseño que yo hice o una edificación existente, qué tanto es esa probabilidad de excedencia de ciertos estados límites, ¿sí? Para diferentes intensidades. ¿Listo? Ya por ejemplo, para una intensidad de 4 veces la gravedad, miren que ya este intervalo entre colapso y operabilidad se reduce, ¿sí? Ya hay una probabilidad de más del 80% de que el edificio colapse, ¿sí? Y prácticamente un 98% de que se sobrepase el estado de operación inmediata. Entonces, ya para sismos bastante intensos, esta edificación estaría eh, muy afectada, ya casi al borde del colapso. Entonces, para eso nos sirven estas funciones de curvas de fragilidad. Y me parece eh, muy genial esta ayuda porque realmente nos ahorra realizar todo ese tratamiento estadístico complejo para algunos casos, ¿no? Si no, pues nos tocaría estar haciendo todo a pulso. Entonces, nuevamente las gracias a estas personas que se toman el tiempo de desarrollar estas ayudas que nos proporcionan herramientas en el diseño estructural.